Bien, amigos, tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Joseph Abisbol. El doctor Abisbol es urólogo, especialista en andrología e infertilidad masculina. Le damos la bienvenida al doctor y quisiéramos naturalmente ver hasta dónde alcanza esa especialidad. Andrología, naturalmente infertilidad también, pero nos dice el doctor Estrella que los urólogos son cirujanos. ¿Es así? Bueno, doctor, gracias a ustedes por invitarme. Buen día. Los urólogos somos cirujanos, pero somos médicos también. Médicos en el sentido de que tratamos patología médica sin necesidad de requerir intervención quirúrgica. ¿Tienes que hacer medicina interna primero? No, tienes que hacer cirugía. Ah, ya. Primero haces la rama quirúrgica y después haces urología. Sí, Por lo menos doctor. yo me formé en Venezuela y eran 3 años de cirugía y de ahí seguía. Entonces, dentro de la urología, hoy en día ya hay muchas subespecialidades. Antes, como usted mencionó, que eran los médicos de cabecera de cada pueblo, pues el cirujano era el que operaba todo, operaba el cerebro, hacía una histerectomía y operaba una próstata en los pueblos. Pero la medicina ha ido depurándose y dentro de la urología hay cantidad de subespecialidades y una de ellas es la parte de andrología. Y como su nombre lo dice, la andrología es el logos, es tratado, andros es del hombre, entonces el tratado que estudia la función masculina por excelencia, y dentro de eso tenemos 2 vertientes importantes, que es la parte endocrina, que es la parte de la testosterona, que está muy en boga y es muy importante, puesto que es la hormona que nos mantiene a nosotros acá, y la parte de fertilidad, porque cuando se habla de fertilidad, generalmente la señora es la que se hace todos los estudios, y hay una contribución de 50-50%. Entonces necesitamos un óvulo y necesitamos un espermatozoide. Y hay hombres que tienen problemas para la producción de espermatozoides. Doctor, mire, hoy no es mi mejor día porque estoy en problema de afonía y tengo 2 o 3 preguntas que se las voy a hacer juntas. Tuve oportunidad de ver su consultorio y me llamó la atención algo que se está convirtiendo, lo he hablado mucho con el doctor, y es que ya no hay mucho tiempo para poder ofrecer el tipo de servicio médico-paciente que el mismo médico quisiera. Y vi que quizá por la mitad que tenemos, pues yo dispuse de más tiempo, pero es posible en esta época poder ofrecer el servicio ideal en consultas, sobre todo de urología, que lleva un proceso que no es sencillamente antecedentes personales, familiares, etc. Realmente el ejercicio médico de consultorio, el tiempo lo permite hacer esa relación médico-paciente que es necesaria. Eso, ¿de qué es posible? Es posible, pero todo depende del contexto. Recuérdense que estamos en una época ahora donde están estos móviles, estos celulares, sí, y la velocidad, el tiempo es apremiante. En centros hospitalarios grandes, en centros de países desarrollados, pues hay un número ilimitado de pacientes que le asignan al médico y no hay ese chance de darle esa posibilidad de establecer esa relación médico-paciente como pero la que ustedes lo han logrado, doctor. Pero nosotros, claro, entonces uno habla del ejercicio privado, el ejercicio a nivel hospitalario. Y a nivel del privado, pues uno generalmente configura, se dice que lo hace a medida la relación. O sea, tú ves un paciente, un hombre, y un hombre no, tú tienes que calificar lo que él tiene, la patología prostática, pero tienes que entrar en una complicidad con ese paciente para que él te vaya contando todos sus síntomas, puesto que es un área que realmente tiene mucho tabú. Entonces, el tiempo a nivel del privado tú lo puedes extender, pero a nivel de hospitalario, a nivel de centros grandes asistenciales, donde tienen un número de pacientes que ver al día y tienen un número de cirugías, se limita ese factor. Y entonces hoy en día, hablando de lo que es el examen dígito-rectal de la próstata, en muchos centros en Europa y en Estados Unidos ya no lo hacen. Puros estudios, puros exámenes de laboratorio y puras imágenes. Y con eso pues ya valoran al paciente, le dicen, bueno, tú necesitas una biopsia, tú necesitas una cirugía, etc. Entonces, esa parte del examen dígito rectal, esa parte de la relación médico-paciente,
por la velocidad del tiempo, creo, se ha deteriorado un poco. Doctor, pero esa es una controversia grande que hay en la práctica de la urología mundial, no solamente porque se esté sustentando en los estudios, sino también, o sea, cuál es el valor diagnóstico comparado ya con lo que puedes ver con otros estudios, una tomografía, una sonografía transrectal, aunque ahí no vamos a detectar la consistencia per se de la próstata, pero que también nos está llevando a una gran controversia en el manejo de los cánceres de próstata, que están diagnosticados y que nos plantean una gran disyuntiva. Me voy a morir de un cáncer de la próstata. ¿Cuántas personas se van a morir del cáncer de la próstata? ¿Cuántas personas agredimos con el tratamiento del cáncer de la próstata? O sea, beneficios contra eso. O sea, exactamente. ¿Dónde estamos ahí? Lo que está diciendo es 100% real. Hoy en día se cuenta con estudios de imágenes que te precisan el diagnóstico y a veces con las precisiones de diagnóstico tú haces sobrediagnóstico. Y muchas veces tú puedes encontrar focos de células prostáticas que no son agresivas, que son de cáncer de próstata, pero que ese paciente se va a morir de otra cosa. Y dice, ¿se justifica hacer una intervención tan grande a ese paciente por un cáncer que a lo mejor está comenzando? El tacto, el examen dígito rectal, que dice, eso es una cosa del siglo XIX, por decirlo así, pero ese nos da una noción a nosotros de la fijación del tejido. Si hay una dureza importante a nivel de la próstata y quirúrgicamente te puede orientar a decir, oye, va a ser fácil o va a ser difícil el abordaje de esa próstata. Por eso ese examen dígito rectal, donde se detecta el 20% de la patología, o sea, no es significativo, pero es importante para tomar la decisión del procedimiento que se le va a hacer al paciente. Hoy en día, el estudio por excelencia que se hace para la próstata es la resonancia magnética multiparamétrica de próstata, que es un estudio de resonancia que nos permite detectar lesiones de sospecha. Y con esas lesiones de sospecha también se modificó la forma de abordar para realizar las biopsias. Como todos tenemos entendido, las biopsias de próstata se hacen y se hacían generalmente todo en forma transrectal, y hoy en día ya el abordaje lo estamos haciendo en forma transperineal. ¿Qué es eso? Transperineal, periné, es el área que se encuentra entre el ano El niés. y el El escroto. niés. El niés. Niés Y uno entonces, es por ahí el se otro. entra. Y entonces se entra, el paciente está dormido porque lo sedamos, así lo mismo que se usa para hacer una colonoscopía, y el abordaje es mucho más limpio. El abordaje permite llegar a Y zonas este de es la el lugar próstata que que son está más difíciles. cerca de la próstata. El lugar que está más cerca. El que está entre el ano y Y ahí es donde está la escroto. próstata. Topográficamente, en profundidad está la próstata. Doctor, y en porcentajes, riñón, uréteres, vejiga y uretra, mujeres y hombres, ¿qué porcentaje van al consultorio los dos sexos? Generalmente, más que todo, viene el varón. Pero mucho a más. nosotros nos preguntan, ¿y usted que está? Mucho más, doctor. Mucho más. Pero la mujer tiene, como yo le digo, el urólogo ve a la mujer. El concepto de que el urólogo es el ginecólogo del hombre. Y eso no es así, porque la mujer orina. O sea, una mujer, por ejemplo, un descenso se lo trata mucho con el ginecólogo. y debiera hacerlo- se debería y los tratar. debiera ovarios hacerlo con también, y los Porque hay un ovarios. tema que es la incontinencia urinaria. Y la incontinencia urinaria es una La patología que incontinencia de molesta. usted o del ginecólogo. Hay dos tipos. Y se puede trabajar en conjunto, sí. Los ginecólogos la están manejando, pero las incontinencias y de esfuerzo, que hay un descenso del piso pélvico. Eso es una guerra Y que entonces hay ahí. eso es un problema real. Ahora la mujer hace cáncer de la vía urinaria, la mujer hace piedra de la vía urinaria. O sea, el Y urólogo ve tumores también malignos en la mujer, en urología. Hay. Riñón riñón y vejiga. y vejiga. Y Vejiga. hay lesiones y muy frecuentes. El factor asociado al cáncer de vejiga es el cigarrillo. Y iba a las decir. poblaciones donde la mujer Cigarrillo y fuma, alcohol, importante. doctor. Y el cigarrillo más todavía. El cigarrillo Cigarrillo. El cigarrillo. en vejiga en hombres y mujeres. En vejiga. En los ¿Para qué? dos. Claro. Sí, en los dos. Y en los dos. Oyeron, y señores. generalmente aparece. Vejiga, hombre y mujeres. Gracias a Dios que en estos Vejiga, países- hombre y mujeres. Y la Están supervivencia es frecuentes alta, ¿eh? La supervivencia del cáncer La de vejiga. frecuencia. De cáncer de vejiga. La frecuencia se ve. No tan alta, se ve en países donde sobre todo, por ejemplo en Europa, en los países de la zona del Mediterráneo, los países árabes, donde los chinos fuman una cantidad impresionante. Entonces es una patología que comienzan a fumar desde jóvenes
y aparece a los 70 años con un sangramiento en la vía Ahora urinaria. hay que vacunarse para los pulmones y para la vejiga. Doctor, dejar de fumar para la eso. destrucción de cálculos en el riñón, en la vejiga o en el uréter con la litotricia, revolucionó la urología. Revolucionó. Y está revolucionando cada ¿Y vez cómo más. ustedes determinan cuándo es cirugía y cuándo es litotricia? Bueno, vamos a decir, las dos son opciones quirúrgicas porque se hacen en un área de Sí, quirófano. exacto, doctor. Quizá Pero hay hay que- cirugía mínimamente invasiva. Quizás que hay que explicar los diferentes tipos de litotricia para que no haya... No, exactamente. Sí. Litotricia, ¿qué es tricia? Tricia es la ruptura, La destrucción de la piedra. Y lito es piedra. Entonces teníamos la litotricia famosa, esa que se metía el paciente en la bañera, que La era con ondas de choque. extracorpórea. Tenemos la litotricia mecánica, que se utiliza un aparato que da frecuencia a ondas como un taladro. Y tenemos hoy las que se hacen con todos los tipos de láser. Porque hay tamaños que el equipo no la destruye, hay que ser manual. Hay que hacer manual cuando son grandes, cuando están en vejiga, Y por aquel el factor tiempo. Doctor, ya como dicen ahí, aquel tajazo que le daban a uno en Y medio esos auto. tajazos yo los viví, doctor, Todavía, también. ah, usted llegó a La verlo. época de los tajazos, sobre todo cuando eran cálculos grandísimos que se llamaban coraliformes, como un coral que llenaba todas las cavidades del riñón. Pero hoy Y eso en día desapareció. ya prácticamente todo se está haciendo en forma o percutánea o forma Endoscópica. retrógrada, Sí, endoscópica. Pero el asunto, el origen de la piedra también, eso es un asunto que de lo cual se habla poco. ¿Cómo es posible que es un indicador, una piedra en un riñón es un indicador de que algo está funcionando mal o es un asunto que tiene que ver con hábitos del paciente? Hay factores metabólicos internos del riñón, por ejemplo la acidosis tubular renal, que hace que precipiten algunos cristales. El tipo de nutrición también. Y hay que recordar también que hay países, por ejemplo este es un país donde uno pasa mucho calor, hay unas pérdidas insensibles importantes y la ingesta de agua es poquísima. Entonces hay poblaciones donde la cantidad de piedra que se forma es impresionante. Ahora los cálculos tenemos diferentes tipos, desde el punto de vista de estructura del cálculo, los más frecuentes son los de oxalato de calcio, y para eso hay tratamientos específicos para esos pacientes. Tenemos los de ácido úrico y tenemos los cálculos infecciosos. Doctor, pero vinimos a hablar hoy mayormente de infertilidad masculina. Porque, ¿verdad? Siempre que pensamos en que una pareja no está teniendo hijos, y como usted decía al principio, se nos olvida que hay uno que aporta el 50%. ¿Cuáles son las principales causas de infertilidad masculina? Entonces, nosotros clasificamos la infertilidad, vamos a decir, el órgano que se encarga de la producción de espermatozoides y de testosterona es el testículo. Y por eso la andrología se encarga de esas dos funciones. La producción se puede ver, para que el testículo produzca necesitamos, por decirlo así, unos combustibles que son unas hormonas que se producen a nivel de la hipófisis y eso baja para estimular la producción. Entonces puede haber causas pretesticulares que están dentro de ese eje, las causas testiculares cuando hay una falla en la producción de espermatozoides dentro de los túbulos, o las causas posttesticulares cuando hay obstrucción en las vías de salida del espermatozoide. Entonces está en el urólogo, andrólogo, definir dónde está el problema, porque hay causas que se pueden resolver con tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, y hay otras que son idiopáticas, que no se sabe cuál es el origen y son difíciles de tratar. Hay factores genéticos que también involucran, hay factores infecciosos que destruyen el tejido testicular y eso es una causa testicular. Por ejemplo, la papera, la parotiditis, puede producir destrucción importante de los túbulos seminíferos con una falla en la producción espermática. Entonces, Sin importar la edad a la que le dio la papera. generalmente la edad es importante, como lo dices tú. En un niño no pasa absolutamente nada, pero si ya ocurre en el momento de la pubertad, que es en el momento realmente donde comienza la producción de espermatozoides y hay una orquitis, puede afectar. Entonces, por eso el factor etario, sí, esa acotación que usted hizo es muy importante. La varicocele, ¿eso es una causa frecuente de infertilidad masculina? Descuidada, por supuesto. No, claro. Entonces, ¿qué es la varicocele? Son varices del testículo. Ustedes conocen todo lo que son varices, que son venas que están dilatadas. Y el varicocele lo clasificamos en 3 grados también desde el punto de vista ultrasonográfico. Entonces hay que definir si realmente el varicocele lo tiene uni o bilateral y lo que está afectando. Hay pacientes que tienen cifras muy críticas de espermatozoides, de la cantidad de espermatozoides, y el varicocele no es el factor que está explicando eso exclusivamente. Entonces había el concepto clásico que dice, bueno, si vas a un urólogo, el urólogo te va a ver el varicocele y te va a operar.
Hoy en día, con el enfoque del punto de vista fertilidad, con el manejo multidisciplinario que tenemos en las clínicas de fertilidad, tú tienes que dar prioridad, uno, a la edad de la señora. O sea, si es una señora que tiene por encima de 38 años y tú vas a operar al caballero del varicocele, tú tienes que esperar por lo menos 6 o 9 meses para que haya mejoría de la calidad espermática, si es que la hay. Y la reserva ovárica en la mujer por encima de los 35 años va a disminuir. Entonces tú tienes que individualizar cada caso para definir si el varicocele es quirúrgico o no. Pero es una causa o se ve con mucha frecuencia en la clínica de fertilidad, se ve con mucha frecuencia. Doctor, cuando recuerdo, participé hace años en un proceso de fertilidad y recuerdo que habían en ese momento básicamente 2 tipos de procedimientos. Lo que se llamaba uno se llamaba como in vitro y el otro era como asistida. Uno era tomar los espermatozoides del hombre y ponerlo en el óvulo, de forma mecánica, o sea, manual, sacarlo y ponerlo en un óvulo. Y el otro era sacar los espermatozoides, sacar los óvulos y fecundarlo afuera. A lo largo de los años, ¿qué ha cambiado en cuanto a este procedimiento? Nos dicen que ya el primer ya no se hace tanto, se hace todo de forma fuera, que es más seguro. ¿En qué ha avanzado el tema ya del procedimiento en eso? Porque veo que siempre siguen los problemas de que hay que hacer 2 intentos, 3 intentos con parejas todavía recientes. Claro, Michelle, eso... Y todavía gente viaja a esto de este país. Claro, entonces hablando de las técnicas que hay para poder lograr la... Y perdón, doctor, Sí. y agréguenos el tema de los laboratorios. Nos dicen que no solo es la parte médica importante, sino que el laboratorio donde esto se hace en República Dominicana, si ha ido avanzando o no. Para aclarar ese concepto, tenemos la inseminación artificial y tenemos el in vitro. Son 2 procedimientos completamente distintos y tú tienes que calificar al paciente para saber si va para uno o para otro. En la inseminación artificial se estimula a la mujer para que ella produzca su óvulo y en el momento que ella va a ovular, con un semen preparado que ya se tiene procesado en los laboratorios de fertilidad, se hace la inseminación, se coloca por una cánula dirigido con el ultrasonido, se lo coloca el mismo ginecólogo en el cuello uterino para vaciar ese contenido y que se logre ese embarazo. En el in vitro, como su nombre lo dice, es manejar estos gametos, tanto el óvulo como el espermatozoide, fuera. Se trabaja en un laboratorio de fertilidad y para el cual contamos con muy buenos laboratorios acá en el país y existe un biólogo que se llama el embriólogo que va a manejar esos gametos. Y lo que se hace es inyectar un óvulo, un espermatozoide por óvulo. Y eso se deja en una cápsula de Petri, se deja en una estufa y vamos viendo cómo va progresando ese embrión. En ese momento ya no se habla ni de óvulo ni de espermatozoide, Y se implanta sino ya se unió. uno. Y entonces, anteriormente, cuando comenzó toda esta técnica hace 25 años, se implantaban 2 y 3 y había una cantidad de embarazos múltiples que ponían en riesgo tanto a la madre como a los hijos. Hoy en día, prácticamente, dependiendo de la decisión que tome el ginecólogo especialista con la pareja, se coloca 1 o máximo 2. Entonces, ¿existen laboratorios de fertilidad? Sí. Es muy importante que recordar que esto es un trabajo multidisciplinario donde nosotros, los urólogos con especialidad en fertilidad, manejamos y entregamos el gameto, el espermatozoide, y el ginecólogo tiene que preparar a la señora para que ella produzca la mejor calidad y mayor cantidad de óvulos. Por supuesto, el embriólogo, que es el que va a hacer toda la parte técnica de inyectar un espermatozoide por óvulo. Siguen siendo En un costosos. perdón, en un consultorio como el suyo, doctor, Sí. de ese nivel, Sí. porcentajes, impotencia y enfermedad de la próstata, ¿qué porcentaje va cada uno, de hombre en hombre? Muchos de los pacientes, doctor Jacín, de los que vienen con problemas de próstata, tienen Tienen el mismo problemas problema. de disfunción sexual eréctil. Pero originalmente... el Entonces, motivo de la ellos consulta- acuden generalmente, la gran mayoría acude primero por problemas urinarios. Y en el interrogatorio, pues ya se va descubriendo que existe problemas de disfunción eréctil. Existe pacientes que ya vienen, sobre todo posoperados de próstata, por cáncer de próstata radicales, que vienen ya con problemas de disfunción eréctil o potencia. Entonces, es variable. Los procesos de in vitro o de hacerlo asistido, Sí.
siguen siendo costosos. Son costosos. Son ¿Costosos por los medicamentos que se ponen en eso o por el tipo de procedimiento? costoso por la medicación, costoso por la tecnología. Eso ha variado muchísimo. De hace 25 años para acá, todos los procesos de inducción de ovulación, o sea, desde el punto de vista hormonal, se han modificado. Todas Ahora, las un técnicas muchacho para que tú estás inyectar. comprando, o sea, tiene que ser caro. Porque como... No, pero oye bien, Michelle. Y la mayoría de los padres dicen, ¿un hijo tiene precio? No, ni Mastercard tampoco. ni pero más. $10,000. Entonces es variable, uno va a Estados Unidos, tiene unos costos importantes, uno va para otros países, también tiene sus costos, pero lo que es la tecnología y la parte farmacológica es muy elevado. Tasa de éxito, doctor, en la fertilidad. Entonces la tasa de éxito depende de la edad de la señora, de las condiciones de la pareja, pero se dice que con un in vitro, de cada 2 mujeres que entran al procedimiento, si la mujer tiene por debajo de 30 años, 50% va a quedar embarazada en el primer intento. De cada 2, una. Una, 50%. Recuérdate Y que en la cuando medicina... tiene- Pero tiene 40 años. quedar embarazada y llevarlo a término. ahí Quedar la- embarazada. vamos. Y que llegue a término, pues ya se verá, todo depende de la biología, pero al principio la prueba de embarazo va a salir O positiva. sea, con 30 años y cuando tiene 40 o 50. Por debajo de 30 años es una cosa, hay otro grupo de 30 a 35 años y otro grupo donde la edad femenina es por encima de 35 años. Entonces, por debajo de 30 años, 50%. Entre 30 y 35 años, un 33%. Y después ya baja, después de una de cada 4, o sea, menos de 25% va a quedar embarazada. Doctor, pero En el ahí hay un... primer- ahí hay un- ojo, ahí hay un- ojo, en el primer sí, intento. hay una cosa, porque parecería que solamente la edad es lo que podría decir, bueno, la mujer es más fértil, pero ¿cuál No es más otro? fértil. Bueno, Marca. La mujer tiene una reserva Sí. ovárica, Ova- cosa que nosotros Sí, sí, sí. no tenemos. Sí. Exacto. Nosotros producimos espermatozoides Los toda la vida. espermatozoides Pero tienen a lo que me- producción ilimitada. A lo que me refiero es, Ok. o sea, obesidad en la mujer es un factor contraceptivo, vamos a llamarle así, o sea, que es dificultad para hacerla fértil. Tenemos que tomar eso en cuenta cuando estamos tratando una Todo. pareja para tener hijos. Todo son factores metabólicos. Entonces, cuando hay problemas metabólicos, y por eso el endocrino se encarga de la parte metabólica, problema metabólico en la señora, por ejemplo, la obesidad, resistencia a la insulina, anovulación, o sea, problemas. Sí, de pero cuando se ovulación. llega a ese punto, doctor, Sí. ¿dónde se hace el debut? Es decir, La señora. Aunque no lo queremos meter en problemas de control Sí. poblacional, Sí, doctor, hay que meterlo ahí. tiene mucho que ver. Cuando una pareja no tiene hijos, ¿quién es el que debuta con el diagnóstico? ¿El ginecólogo o el urólogo? Primero el ginecólogo. ¿Eh? El ginecólogo. doctor. Es el que manda al Ese marido al es el urólogo. agente receptor. La señora es la que va buscando el muchacho. Tengo 3 años Y la que no mujer tengo dice, muchacho. va al ginecólogo y el ginecólogo que se encarga de la parte de fertilidad. O sea, los ginecólogos, y usted lo sabe, pues hay ginecólogos que la parte hormonal, la parte menopáusica, pero el que se encarga de la parte de fertilidad tiene que pedir en la primera En consulta un hombres es espermatograma. en hombres es oligospermia, lo más común. Para problemas de fertilidad. hombre, sí. Oligospermia, pero también hay, porque oligo es disminución de Es la poco, de la cantidad, cantidad. pero también tenemos el factor calidad. Hay Ajá. veces que son todos anormales, los espermatozoides no sirven. Si el espermatozoide no se mueve, pues tampoco va a servir. Entonces tenemos calidad y cantidad. A unos que se van a casar, ¿usted les recomendaría que se haga una prueba antes de? ¿Sabe, doctor, que me han llegado pacientes que están en vías de casarse y dicen, yo quiero saber cómo está mi terreno fértil? Pero eso es decisión de la pareja. Yo no se lo recomendaría a todos, porque eso, y a un adolescente menos. Por ejemplo, hablamos del tópico de varicocele. Sí. Y llegan los padres alarmados que el niño tiene 14 años y tiene un varicocele, o 15 años. Pedir un espermatograma a un niño de 15, 16 años, eso es de mucha, Sí. siempre de controversia. Trauma. No, yo porque digo, puede sobre- salir- Sobre Yo todo digo por la problema colección. No. y puede Tres salir, matrimonial, y doctor. puede salir No, problemas lo que de pasa es que esos azopermia, cuarticos son y eso es un aburridos ahí. problema. No, en no los hay, padres. Michelle. No, porque, perdón, es que Michelle sabe mucho de esto porque él es donante de esperma en un banco de genios. no, señor, Entonces, no, es por eso señores, que ha estudiado tanto yo el hice tema. proceso, yo soy parte, yo Oiga, conozco mire, el señores, tema. el espermograma o esperma... Espermatograma. Cualquiera de
los dos Esa yo sirven. creo que es la prueba más traumática, porque es de que, ok, ¿a qué hora entró? Dígame, ¿cuánto duró? ¿Cayó todo o quedó una parte afuera? Eso es una serie de preguntas eso- terribles. No, pero Sí, doctores, es nosotros, por mecánico, ejemplo, en eso la no es- unidad mía de fertilidad, nosotros tenemos una habitación especial para que el caballero se tome su muestra. Ajá. En la mayoría de los sitios se manda a los laboratorios generales, hay que un esté baño, enamorado y del el laboratorio. baño, y la calidad no va a salir El igual. que está enamorado no se pone a joder. Y si tiene un plan, y si tiene un plan complementario de los Sí, carros, verdad, también Oiga, tiene, pero mire, tiene asistencia. Oiga, doctor, nos encontramos en varias Oiga, tu ocasiones programa con médico, unos casos Sí. pero vamos con el asunto de la fertilización asistida. Hemos visto casos de partos múltiples, quintillizos, sextillizos, cuatrillizos, que el médico que asiste el parto responsabiliza a un tratamiento de fertilidad llevado inadecuadamente, de que una mujer haya tenido que cargar con 4, 5 y 6 muchachos adentro. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? En que hay, por un tratamiento de fertilidad, resultan saliendo 6 No, bebés. por en vez de eso uno. lo que estábamos diciendo, las implantaciones. O sea, Eso ha uno cambiado. puede, tú vas a inyectar un óvulo por espermatozoide y vas a tratar de inyectar la mayoría, pero de ahí se producen lo que son los embriones. Tú le vas a transferir a la madre hoy en día uno y en algunos casos 2. Pero cuando comenzó esta técnica de in vitro hace 30 años, Sí. se inyectaban 4 y era un éxito, entre comillas. Oye, va a tener cuatrillizos. Hay va a gente, tener hay trillizos. gente que lloraba porque te decían, le pusimos 3, entonces ya tú pensabas que iban a salir 3 y lloraban las mamás y decían, no, No, por yo eso, prefiero pero no". eso se vio que ponía en riesgo tanto la salud materna como la del bebé. Porque No, y la cuántos economía del papá cuatrillizos, también. claro, no, pero cuántos cuatrillizos se pasaban meses en una terapia intensiva neonatal porque Exactamente. nacieron antes de tiempo. Ah, ok. Entonces se valora desde el punto de vista médico y se va depurando, como todo proceso en la medicina, tú vas depurando y vas diciendo, oye, vamos a colocar uno, vamos a ser conscientes. Coloca uno, o a veces tú puedes colocar dos. Doctor, nos fuimos mucho para el área de la infertilidad o de la fertilidad. Y yo quiero hablar un poquito, no perder el tema de la andrología, que sabemos que es el fuerte suyo. Hay mucha gente que no entiende lo que es un estrógeno, una testosterona y cómo influye esto en el hombre, en la mujer. Yo quiero que usted hable un poquito de lo básico de estas dos áreas y sobre todo de cómo ha cambiado esto. Veo que sí, que hay tratamientos, ahora cantidad de tratamientos que son ya la solución definitiva, teniendo el cuidado necesario, sobre todo el problema de la testosterona, de los estrógenos y cómo se controla todo esto. Háblenos de esa parte, doctor. Claro, eso es la parte endocrina, que también lo hace el urólogo. Y como habíamos dicho al principio, el testículo tiene 2 funciones, una exocrina, que es producir espermatozoides, que ya tocamos ese tópico, y la segunda una función endocrina, que es producir testosterona. Entonces, tanto el hombre como la mujer producimos todas las hormonas. O sea, el hombre produce testosterona y produce estrógeno. Y dentro de ese, el estradiol, que es el metabolito activo más importante del estrógeno. Y la mujer produce también las dos. La diferencia es que el hombre produce una cantidad así de testosterona y la cantidad de estrógeno debe ser poca. La mujer, al contrario, cuando va a ovular una señora, tiene un pico de testosterona y lo necesita. Y eso está relacionado porque, desde el punto de vista de mamífero, en ese momento es que tiene el mayor deseo sexual, porque ella está ovulando para que haya la cópula entre los mamíferos. Entonces, ¿qué pasa? Después de cierta edad, el caballero, por encima de la 5ª década, comienza a disminuir la producción de testosterona. Y se da lo que se conoce en forma mal llamada, pero en forma de lenguaje común, la andropausia. La mujer sí tiene menopausia porque va a tener un cese de la función hormonal. A diferencia del hombre, no tiene un cese, sino una disminución de los valores. Entonces, por eso se llama hipogonadismo y es tardío porque ocurre por encima de la 5ª década. Entonces, la testosterona es una hormona que no solamente necesitamos para la libido, para la erección, es la hormona que necesitamos para todo, desde la función cognitiva, que es la parte de pensamiento, el desarrollo neuronal. Tenemos la función muscular, la función cardíaca, la función hematológica. Entonces, tiene una cantidad de órganos blancos que es muy importante. Y eso es lo que va a dar la clínica en el paciente. Hay muchos hombres que vienen a la consulta con 50, 60 años, irritables, que no duermen, que van al gimnasio y no ven desarrollo de la masa muscular. Y entre también
presentan disminución de la libido y falla de erección. No es porque se están poniendo la cremita de la señora, Y no que porque ya se tiene está- más, que ajá. tiene más estrógeno. Exactamente. Y ven Ahora, que la ¿qué mujer pasa? se pone más El humectante. Pero No, se pero- corrige ya eh, todo esto. No, Se corrige. sí, pero lo que estoy diciendo es serio, parecería un... No, o sea, pero lo que dice el doctor, pero una cosa que es importante, cuando los niveles de testosterona son muy elevados, existe una enzima en el cuerpo que se llama aromatasa, que se encarga de transformar la testosterona en estrógeno. Por ejemplo, el caballero por encima de cierta edad empieza a desarrollar tejido adiposo a nivel de la grasa abdominal. No. Y en esas células que se llaman los adipocitos de la grasa abdominal está la aromatasa. Entonces tú ves esos gorditos, Tienen mucho ellos estrógeno. tienen disminución de los niveles y tienen elevación de los niveles de estrógeno. Sí, pero usted me explicó algo, por ejemplo, en el caso mío con la obesidad, usted me decía a mí, tú tienes que bajar la barriga y ir al coso, porque mientras tú tengas el estrógeno más alto, tú no puedes subir la testosterona, entonces tú tienes que, y es un problema mecánico claro, de y es transformación, porque uno o sea, que no solamente era de la edad. No, y por eso, pero en la edad se puede ver disminución de la producción de testosterona. Y eso es tan frecuente, doctor. Es muy frecuente y en la consulta yo veo muchísimo. Y También lo que todos los- vemos, oye, y la señora también, hay ginecólogas que son especialistas en la parte Y de todo- hormonas, se le coloca testosterona, chips de testosterona o hormonales, porque después de la menopausia, la señora tiene ganas de vivir y estar bien. Y tú le pones eso y eso le da calidad Usted de lo vida. que está diciendo ¿Cuánto- es que ya tenemos los medicamentos necesarios, los tratamientos necesarios para no solo chequear a quien tenga un problema normal de testosterona, sino a eso que es normal en todos los hombres después de los 50, de chequearse su testosterona y de ponerse sus valores adicionales para mantenerla alta. Claro. Sí, pero Michelle, ahí hay... Existe tratamiento, existe y Ah. tenemos diferentes tipos de tratamiento, pero una cosa que es muy importante, Michelle, no debe haber un uso indiscriminado de esos tratamientos. eso mismo iba a decir, y ¿cuánto tiene es que ser mucho, cuánto es controlado, poco? tiene Porque que eso ser da cáncer, ¿qué es controlado lo que por eso un daña? especialista. Daña la vejiga. Entonces, ¿qué pasa? No es que daña la vejiga. O la próstata. Pero las hormonas tienen su punto de controversia. Cantidad de hormonas femeninas, las anticonceptivos con el cáncer, que decían cáncer de mama, cáncer de endometrio, es muy importante. Y quitar ciertos tabús, porque muchas veces dicen, no, yo tuve una patología de mama, no quiero hormonas. No, tú tienes que individualizar. En el hombre, la testosterona es la que nutre la próstata. Si ese caballero nunca se estudió la próstata, puede haber posibilidades de que desarrolle con el uso exagerado de testosterona que puede desarrollar un cáncer de próstata. Eso iba a preguntarle, doctor, ¿cuándo es mucho y cuándo es poco? Porque he visto una tendencia de, incluso, tengo que decirlo, de colegas suyos, de urólogos, que están indicando testosterona prácticamente de manera indiscriminada. Yo considero que, y si fue un urólogo, por lo menos la manera de controlar, de saber que la próstata está bien, antecedente de cáncer de mama en el hombre también que existe, eso está contraindicado el uso de testosterona. Ahora, los valores de testosterona, los suplementos, dependerán de la clínica fundamentalmente del paciente y de los valores de testosterona libre o biodisponible. Y que todos tenga. estos suplementos nutricionales, y en los Precursores. gimnasios, y Biotin. le viven diciendo a la gente, y toma Sí. esto a los hombres, o sea... En los gimnasios, pues siempre tenemos encontronazos con los entrenadores. Claro. Porque hay entrenadores que están muy bien formados, hay otros entrenadores que son recién entrenados. Y la gente cuando se inscribe a los gimnasios, sobre todo la gente más joven, pues lo que quieren es ya tener cuadritos y tener masa muscular importante en un mes. Y ahí le están poniendo testosterona y otros anabolizantes que tienen efectos pues, deleterios para la salud de ese individuo a futuro. Entonces yo considero, como médico que soy, que uno tiene que ser juicioso cuando va a colocar algún tipo de reemplazo, pero como dijo Michelle, hoy en día contamos con todo un arsenal terapéutico para que el caballero esté en las mejores condiciones y tenga calidad de vida. Lo que pedimos es calidad de vida. Doctor, porque Michelle ha hecho mucha referencia a lo caro que son los tratamientos de fertilidad, pero quizás refrescar un poquito. Ya veo que es un equipo multidisciplinario. ¿Cuánta gente hay en un equipo deben existir? Pues lo mismo pasa hasta en la cirugía bariátrica. ¿Cuánta gente participa? Exactamente. Entonces, en el equipo está el ginecólogo o la ginecóloga especialista en fertilidad, que valora a la señora. Si el espermatograma está alterado, pues ya involucran al urólogo, andrólogo o andróloga, porque tenemos andróloga en el país también.
Entonces, que involucran eso para que manejen la parte del espermatozoide, y la gente del laboratorio de fertilidad, el embriólogo, es fundamental, puesto que es el que va a manejar perfectamente esos gametos. La experticia de ese embriólogo, al igual que la experticia de cada uno de los miembros del equipo, pero del embriólogo en sí, eso es lo básico para tener calidad buena de embrión. ¿Son frecuentes los casos de incompatibilidad genética para la fertilidad? Factores genéticos. Sí, sí, o sea, incompatibilidad. Es decir, Incompatible. ¿En la pareja te refieres? que haya factores de incompatibilidad entre la pareja en términos genéticos para lograr una... Ay, 7-2. Lo que le dicen el cariotipo. Ay, que son- No, el cariotipo tú lo pides. Por ejemplo, yo en el varón, todo varón que tiene una oligospermia severa, o sea, menos de 5 millones de espermatozoides por mililitro, tú debes pedir un cariotipo. Ahora, no solamente te queda en el cariotipo, que es el mapa generalizado, sino que tú ya haces microdeleciones del cromosoma Y, haces pruebas genéticas que también en el país se hacen. Bien, doctor, se nos fue el tiempo, nos queda un bloque, pero su recomendación final con respecto a la prevención. Próstata, caballeros y temas de testosterona y hormonal. ¿Cuándo, a qué edad y con qué frecuencia se deben de hacer estos estudios de los caballeros ya a nivel preventivo y con qué regularidad? Ok, el cáncer de próstata no se previene. Lo importante en cáncer de próstata es detectarlo a tiempo. Toda enfermedad detectada a tiempo es curable. Entonces se considera que por encima de los 40 años debe ser evaluado el caballero por lo menos una vez con un antígeno prostático y un examen físico. ¿Una vez cada qué tiempo? Anual. Ok. Anual. Si tiene antecedentes familiares, que hay una línea genética, que el papá tuvo cáncer de próstata, entonces a los 35 años tú le puedes pedir a ese joven que se haga un antígeno prostático, y de ahí si sale normal a partir de los 40. Entonces la detección temprana es el éxito en el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es una enfermedad en la que puede sobrevivir el individuo, el hombre puede sobrevivir si se detecta a tiempo. Problema con el cáncer de próstata, o lo que mata el cáncer de próstata, son las metástasis, cuando llega una enfermedad agresiva Pulmones. y que da Bien. metástasis en los Bien. diferentes partes. Señores, el doctor no necesita un volumen de pacientes mayor que el que tiene, pero es bueno decir dónde tienen su consultorio porque nos van llamando. Dilo, Michelle. Bien, adelante. ¿Usted tiene su consulta solo En Sedimat, en el edificio No, en B. Medical No, yo Net. estoy en MedicalNet B. Ah, perdón. Ay, perdón. A mis colegas de Sedimat son extraordinarios. Yo tengo Sí, amigos, sí, en cantidad de amigos. MedicalNet, pero yo estoy en MedicalNet B. MedicalNet B, en el piso 5, en una unidad que tenemos de urología completa, y trabajo también en el Santo Domingo Wellness Center y en Punta Cana Doctors. En Punta Cana, pues voy cada 15 días. Bien, vamos a agradecer al doctor Joseph Abitbol, quien es especialista en urología y andrología e infertilidad masculina. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Esta entrevista estaremos colocándola varias veces el fin de semana, y también vamos a ver si convencemos para colocarla en la revista 110, su edición impresa, para que la gente pueda tener toda esta información. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes.